¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes en qué batalla estás luchando? La guerra espiritual no es algo que veamos con nuestros ojos, pero está sucediendo ahora mismo, aquí y allá, en cada rincón de nuestras vidas. Es una lucha constante entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, un conflicto que afecta todo lo que hacemos, pensamos y elegimos. La pregunta no es si está ocurriendo, sino ¿de qué lado estás? Este no es un tema que pueda esperar. El tiempo se está agotando y cada decisión que tomamos nos acerca más al lado de la luz o a la oscuridad. Dios nos llama a ser valientes y firmes en la fe, pero también nos advierte sobre las falsas promesas de los elegidos de las tinieblas que intentan arrastrarnos hacia su reino. Hoy vamos a explorar cómo este conflicto espiritual se manifiesta en el mundo real y cómo podemos prepararnos para enfrentarlo con fe, oración y determinación. ¿Estás listo para descubrir la verdad que puede transformar tu vida y salvación? Te invito a que sigas viendo este video, porque lo que compartiremos aquí tiene el poder de cambiar tu perspectiva y tu camino espiritual para siempre. Y no olvides, si este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más revelaciones profundas sobre la guerra espiritual y la victoria en Cristo. El mundo, como sabemos, está en constante transformación, pero hay un cambio que muchos no logran percibir. Una transformación espiritual que va más allá de los acontecimientos visibles, que escapa a nuestros ojos físicos, pero que se refleja en nuestras almas y en nuestro comportamiento diario. La guerra espiritual está más presente que nunca, y no ocurre de forma tangible, sino que se manifiesta en la lucha diaria entre las fuerzas del bien y del mal. Existe una separación invisible, pero cada vez más evidente. De un lado están los elegidos de Dios, aquellos que, por fe y devoción, buscan vivir según las enseñanzas del Evangelio. Del otro, los elegidos de las tinieblas, aquellos que se alejan de la luz, que se dejan seducir por la oscuridad del mundo. Esta batalla no es algo distante, reservado para tiempos futuros. Está sucediendo ahora, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento que alimentamos, en cada elección que hacemos. Dios, en su infinita sabiduría, nos creó con un propósito: vivir conforme a su voluntad, buscando siempre la salvación y la verdadera paz. Pero la tentación de las tinieblas es fuerte, y muchos son seducidos por ella, guiados por ideologías falsas y creencias que los alejan de Dios. La oración, la meditación en la palabra y la constante búsqueda de discernimiento espiritual son fundamentales para mantenernos alineados con la voluntad de Dios y protegidos contra las trampas del enemigo. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo se libra esta batalla. Recuerda que en el libro de Efesios 6:12 se nos advierte: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos muestra que la verdadera guerra no ocurre en el plano físico, sino en un nivel espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante confrontación. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿cómo esto afecta mi vida hoy? La respuesta está en las decisiones que tomamos todos los días. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo alimentas tu fe a través de la oración y la meditación en la palabra? Cada una de estas acciones está conectada a la batalla espiritual en curso. Y recuerda, nada es más poderoso que la oración y la fe en Dios para protegernos y guiarnos en medio de este enfrentamiento invisible. La guerra espiritual invisible nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra conexión con Dios. Cuando elegimos la luz, elegimos seguir el camino de la salvación y la adoración al Creador. Cuando cedemos a las tinieblas,
nos alejamos de la gracia divina y nos entregamos al engaño. Pero hay esperanza. La fe es nuestro escudo, la oración nuestra espada y la meditación en la Biblia nuestra armadura. Con cada paso estamos definiendo de qué lado de esta batalla queremos estar. Y recuerda, el Señor está con nosotros, siempre dispuesto a guiarnos. Los elegidos de Dios son aquellos que a lo largo de su vida han establecido una conexión especial con lo divino. A través de la fe, la oración y una constante búsqueda de la verdad en la Biblia, estos individuos han respondido al llamado de Dios, eligiendo caminar en su luz. No se trata de personas perfectas, sino de personas con un corazón dispuesto a seguir los mandamientos de Dios, aún en medio de las dificultades. Como lo dice la Escritura en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En el camino de la fe, estos elegidos enfrentan constantes pruebas y tribulaciones. Sin embargo, su luz interior, que proviene de su relación con Dios, es lo que los mantiene firmes. A veces, las adversidades parecen insuperables, pero es precisamente en esos momentos cuando la espiritualidad de los elegidos brilla con mayor intensidad. Ellos saben que no están solos. A través de la oración y la meditación en la palabra, se fortalecen y se llenan de la gracia de Dios, que les da fuerzas para continuar su camino hacia la salvación. Los elegidos no solo viven una vida dedicada a Dios, sino que su presencia genera un impacto en el entorno. La luz que irradian se convierte en un faro para aquellos que aún buscan el camino. Como Jesús nos enseña en Mateo 5:14-16, «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cada acción, cada palabra, cada gesto de amor hacia los demás es una manifestación de la divinidad en la tierra, una invitación a seguir el camino de la fe. Sin embargo, la lucha para mantenerse en este camino no es fácil. Las fuerzas del mal están constantemente al acecho, tratando de desviar a los elegidos de su destino espiritual. Es aquí donde la importancia de la oración y la meditación en la Biblia se vuelve crucial. Estos momentos de comunión con Dios son los que permiten a los elegidos renovar su fe y mantenerse firmes en sus creencias. Es a través de la adoración, de la escucha atenta de la voz de Dios, que encuentran la paz que el mundo no puede ofrecer. La vida de los elegidos de Dios es una vida de transformación constante. Ellos están siendo moldeados por la mano de Dios, siempre buscando su guía y viviendo conforme a su voluntad. A través de su fe, su amor por los demás y su devoción a la oración, los elegidos se convierten en instrumentos de Dios, llevando el Evangelio y la salvación a aquellos que aún se encuentran perdidos. Es un llamado que no solo se vive en lo personal, sino que tiene un impacto en la comunidad de creyentes y en el mundo entero. Los elegidos de las tinieblas son aquellos que, por diversas razones, han optado por seguir un camino de oscuridad y engaño. A menudo son personas que, ya sea por seducción o por una decisión consciente, se apartan de la luz de Dios y se entregan a las influencias del mal. El enemigo, como un astuto seductor, usa su poder para manipular a estos individuos, distorsionando su visión de la verdad y guiándolos por caminos que los alejan de la salvación y de la paz que solo se encuentran en Dios. En 2 Corintios 4:4, Pablo describe a estos individuos como aquellos cuyos ojos el Dios de este siglo ha cegado, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los elegidos de las tinieblas no son necesariamente malvados a simple vista, pero se ven atrapados por ideologías, creencias y sistemas que se oponen a la voluntad de Dios.
Su vida está marcada por el engaño y la confusión, ya que siguen caminos que, aunque prometen felicidad y satisfacción, solo conducen a la destrucción espiritual. En lugar de buscar la salvación y el amor divino, se entregan a una falsa seguridad que les proporciona la oscuridad. A menudo se sienten vacíos, pero siguen buscando algo que les llene, sin darse cuenta de que lo único que puede llenar su alma es el amor de Dios. Es importante destacar que estos elegidos no están fuera del alcance de la gracia de Dios. Aunque caminen en la oscuridad, el poder de la oración y la meditación en la palabra pueden ser instrumentos poderosos para guiarlos de vuelta a la luz. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. A través de un verdadero arrepentimiento, incluso aquellos que han seguido el camino de las tinieblas pueden encontrar su camino de regreso hacia la luz de Cristo. La salvación está al alcance de todos, pero requiere una decisión consciente y un deseo de abandonar las obras del mal. El problema con los elegidos de las tinieblas es que, a menudo, no reconocen que están en tinieblas. Viven en un estado de negación espiritual, creyendo que lo que están haciendo es lo correcto, mientras se alejan cada vez más de la verdad. El engaño es una de las armas más poderosas del enemigo, y a través de la manipulación de la mente y los sentimientos, busca alejarlos de la luz de Dios. La clave para salir de este estado de oscuridad es la revelación del amor y la verdad de Dios. Al permitir que la luz de Cristo entre en sus corazones, pueden experimentar una transformación radical, guiándolos hacia un camino de salvación. Los elegidos de las tinieblas representan la lucha espiritual en su máxima expresión. Están atrapados en un ciclo de sufrimiento, buscando la paz en lugares equivocados, y muchos de ellos ni siquiera son conscientes de la batalla espiritual que están librando. Como cristianos, debemos orar por ellos, interceder en su favor y compartir el Evangelio con amor y compasión. Porque aunque estén en tinieblas, la luz de Cristo tiene el poder de disipar cualquier oscuridad. La batalla espiritual que vivimos diariamente no es solo algo que se libra en los cielos, sino que se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Cada pensamiento, cada decisión y cada acción es un campo de batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Jesús nos enseñó que vivimos en un mundo lleno de tentaciones y que debemos estar preparados para resistir al mal y permanecer firmes en nuestra fe. En Efesios 6, 11, 12, el apóstol Pablo nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad no es algo que se limita a lo que vemos en el mundo. Es una lucha constante dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones y mentes. La oscuridad, simbolizada por las fuerzas del mal, se manifiesta a través de la duda, el miedo, el egoísmo y el orgullo. Estas fuerzas intentan alejarnos de Dios, nublar nuestra visión espiritual y hacernos perder el enfoque en nuestra salvación. Por otro lado, la luz de Dios, que brilla a través del Evangelio, nos ofrece paz, esperanza y la fuerza para resistir cualquier tentación. Cada día es un nuevo enfrentamiento. Las decisiones que tomamos, las palabras que hablamos y las actitudes que adoptamos son una forma de elegir un lado en esta lucha espiritual. La oración y la meditación en la Biblia son armas poderosas que nos ayudan a mantenernos firmes en la luz de Dios. Cuando nos apartamos de la oración, cuando dejamos de leer la palabra, nos debilitamos y nos volvemos más vulnerables a las influencias de la oscuridad. La clave para salir victoriosos en esta batalla es mantener una conexión constante con Dios, siendo conscientes de su presencia en todo momento. Es importante entender que la oscuridad no tiene poder sobre la luz.
En Juan 1:5 se nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Dios siempre prevalecerá sobre las fuerzas del mal, pero debemos elegir caminar en esa luz todos los días. Esto implica una vida de fe, oración, adoración y meditación. Al seguir el camino de Cristo, nos revestimos de esa luz que no solo nos protege, sino que también ilumina el camino para los demás. Este enfrentamiento entre la luz y la oscuridad se refleja en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestra vida laboral, en la manera en que enfrentamos los desafíos. Cada acción tomada desde un corazón lleno de amor y fe es un acto de luz. Y cada palabra de odio, mentira o envidia es un acto de oscuridad. Por eso es esencial que cada día tomemos decisiones conscientes que nos acerquen más a Dios, eligiendo la luz sobre la oscuridad, el amor sobre el odio, la paz sobre el conflicto. La batalla está en marcha, pero la victoria está asegurada para aquellos que permanecen firmes en la fe. Vivimos en tiempos donde las señales de la batalla espiritual se vuelven cada vez más evidentes. La división entre la luz y la oscuridad se intensifica, y muchas personas sienten en lo más profundo de su ser un llamado interno a fortalecer su vida espiritual. Este llamado puede manifestarse de diversas formas: una inquietud en el corazón, un deseo de comprender más profundamente las Escrituras o un anhelo de una vida de oración más constante. Sin embargo, a menudo las fuerzas de las tinieblas intentan desviar nuestra atención, distrayéndonos con las preocupaciones del mundo y los engaños de una sociedad que ha perdido su rumbo espiritual. La batalla se libra en todos los aspectos de nuestra vida: en las noticias, en la política, en las creencias populares e incluso en las ideologías que se nos presentan como verdades absolutas. La oscuridad, representada por las fuerzas que buscan apartarnos de Dios, se infiltra en todos estos aspectos, tratando de manipular nuestra mente y nuestros corazones. La tentación está en todas partes, y es fácil caer en la trampa del engaño si no estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no debemos temer, porque en Cristo tenemos la victoria. La guerra espiritual también se manifiesta en la vida cotidiana a través de las luchas internas. El miedo, la ansiedad y la desesperanza son algunos de los ataques más comunes que enfrentamos. Estos sentimientos nos apartan de la paz que Dios nos ofrece y nos arrastran hacia la confusión. Es en estos momentos cuando necesitamos acudir a la oración con más fervor. La meditación en la palabra de Dios, el recordar sus promesas de consuelo y protección, puede calmar nuestras almas y darnos la fortaleza para seguir adelante. Como dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin embargo, no todos se dan cuenta de esta guerra. Muchos están tan inmersos en las preocupaciones diarias, en el consumismo, en las redes sociales, que no reconocen los signos de la batalla espiritual. La indiferencia y la apatía se han vuelto comunes, y la mayoría de las personas vive sin conciencia de lo que realmente está en juego. El enemigo utiliza la distracción como una de sus armas más efectivas. Nos distrae con el materialismo, el entretenimiento y los placeres temporales, mientras nos aleja de la vida plena que solo se encuentra en Dios. Es por eso que es fundamental estar vigilantes, para no caer en su trampa.
En este contexto, los creyentes son llamados a estar alertas y preparados. La oración, el ayuno, la meditación en la Biblia y la adoración constante son las herramientas que nos equipan para enfrentar los desafíos espirituales. Además, debemos estar dispuestos a ayudar a otros, a reconocer las señales de la guerra y a fortalecerlos en su fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de interceder por aquellos que aún no han encontrado la luz. Esta guerra no es solo personal, sino colectiva, y necesitamos el apoyo mutuo para prevalecer. En medio de esta batalla espiritual siempre hay esperanza. La gracia de Dios es tan inmensa que incluso aquellos que han sido seducidos por las tinieblas, que se han alejado del camino de la luz, aún pueden encontrar un camino de regreso. Este es uno de los aspectos más hermosos del Evangelio, la posibilidad de redención. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Aunque el pecado nos separa de Él, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz ha hecho posible la reconciliación con el Padre. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos poderosos de personas que, a pesar de haber caído en el pecado, encontraron la redención. Uno de los más conocidos es el apóstol Pablo. En su vida anterior, Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero su encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo transformó por completo. Su historia es un testimonio de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de regresar a Dios, como nos enseña Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, este camino de regreso no es automático. Requiere arrepentimiento genuino, un cambio de corazón y la disposición de seguir a Cristo con todo el ser. El arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino una transformación profunda en nuestra vida. Jesús mismo nos enseña en Lucas 13:3 que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento implica un giro completo, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios, buscando vivir según su voluntad. Este es el primer paso hacia la redención. Una de las maravillas del Evangelio es que no importa cuán oscuro se haya vuelto nuestro camino, siempre hay una luz que nos guía de regreso. Esa luz es Cristo. Él nos extiende una mano de perdón y nos ofrece una nueva oportunidad. En Juan 8:12, Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta luz es la que ilumina nuestro camino de regreso, la que nos ayuda a salir de las tinieblas y encontrar la paz en la presencia de Dios. El proceso de redención es un acto de fe y de confianza en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Es un regalo que recibimos por gracia, no porque lo hayamos ganado, sino porque Dios nos ama profundamente. Pero ese regalo requiere nuestra respuesta. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se resuelva por sí mismo. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, orar, estudiar su palabra y vivir en obediencia a su voluntad. Es un camino de transformación continua, pero uno que nos lleva a la salvación eterna. La separación entre la luz y las tinieblas se está volviendo cada vez más evidente. En tiempos pasados, la neutralidad podía parecer una opción, un lugar seguro entre el bien y el mal, pero esos tiempos han quedado atrás. Hoy, cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. La guerra espiritual ya no se libra solo en los pasajes bíblicos o en el futuro, sino que es una lucha constante en nuestro presente. Y como en toda guerra, el tiempo es un factor crucial. El reloj está corriendo y cada momento perdido es una oportunidad que no volverá. La Biblia es clara en cuanto a la urgencia de las decisiones espirituales. Jesús, en su ministerio,
constantemente advertía sobre la necesidad de estar preparados. En Mateo 24:44, él dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá». La venida de Cristo es inminente, y la decisión de qué lado tomar se presenta como un llamado urgente. No podemos seguir dilatando el momento de comprometernos plenamente con la fe. El tiempo se está agotando. Las decisiones diarias, aunque a veces parezcan triviales, están marcando el camino hacia nuestra eternidad. Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, todo tiene un impacto en nuestra relación con Dios. Vivir con un corazón dividido, queriendo seguir a Cristo pero aferrándonos a las influencias del mundo, es una actitud peligrosa. Jesús nos enseña en Mateo 6:24: «Ninguno puede servir a dos señores». La guerra espiritual no es solo una batalla externa, es también interna, entre el deseo de seguir a Dios y las tentaciones del mundo. Este tiempo de separación también está siendo señalado por las señales que nos rodean. La falta de paz, el aumento de la confusión, las crisis familiares y sociales son todos indicios de que el mal está ganando terreno. Pero no debemos temer, pues sabemos que al final la victoria será del Señor. La Escritura nos dice en Romanos 16:20: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». A pesar de que el mal se ha esparcido, la última palabra la tiene Dios, y Él nos llama a permanecer firmes en nuestra fe. La neutralidad ya no es una opción. En este momento, todos estamos tomando decisiones que nos acercan más a la luz de Dios o nos arrastran más hacia las tinieblas. No podemos quedarnos al margen esperando que las cosas se resuelvan por sí solas. La fe en Cristo requiere un compromiso total, una entrega completa a su voluntad. Es un llamado a la acción, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio cada día, sin demora, porque el tiempo no espera. En nuestra vida diaria, las tentaciones están presentes en cada esquina. Es fácil verlas como simples distracciones o pequeños placeres, pero la realidad espiritual es que estas tentaciones son ataques directos a nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Cada vez que nos dejamos seducir por los placeres temporales del mundo, estamos debilitando nuestra alma y abriendo puertas para que las fuerzas de las tinieblas ejerzan su poder sobre nosotros. Las tentaciones no siempre se presentan de manera obvia, pero siempre tienen un propósito: alejarnos de la voluntad divina. En la Biblia, el apóstol Pablo nos advierte sobre la naturaleza de las tentaciones en 1 Corintios 10:13. «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también la salida para que podáis soportar». Aquí, Pablo nos recuerda que Dios nos da la fortaleza para resistir las tentaciones, pero debemos estar atentos y conscientes de que el enemigo buscará constantemente la oportunidad de desviarnos. Si bien las tentaciones pueden ser difíciles de enfrentar, es crucial recordar que no estamos solos en esta batalla. La oración y el estudio constante de las Escrituras son nuestras armas más poderosas para mantenernos firmes en la fe. La tentación puede surgir de las cosas más cotidianas: el deseo de acumulación material, la atracción por el poder o el egoísmo. Cada vez que nos dejamos llevar por estos deseos, estamos alejándonos de la verdadera adoración a Dios. Pero, al resistir, podemos experimentar la victoria espiritual. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y en Mateo 4:10, Él respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Al seguir el ejemplo de Cristo, podemos vencer las tentaciones que nos rodean y seguir adelante en el camino hacia la victoria. En medio de esta gran batalla espiritual, uno de los aspectos más cruciales es la unidad entre los creyentes.
La lucha no es solo individual, sino que también somos un cuerpo colectivo en Cristo. La unidad en la Iglesia, en la fe y en la oración es un poder formidable contra las fuerzas de las tinieblas. El enemigo sabe que, si logra dividirnos, nuestra fuerza se debilita. Por eso, trabaja constantemente para sembrar discordia, rencor y división dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando nos unimos en oración y en acción, nuestra fe se fortalece y el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús mismo oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17:21, diciendo: «Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». La unidad es una señal del poder de Dios en nuestras vidas, un testimonio para el mundo de su amor y su salvación. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la misión de permanecer unida, de apoyarse mutuamente y de interceder por aquellos que aún no conocen el Evangelio. El enemigo quiere dividirnos, porque sabe que juntos somos invencibles. La unidad no significa que estemos todos de acuerdo en todo, pero sí que estamos unidos en el amor y el propósito de servir a Dios. En Filipenses 1:27, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unidos con un mismo propósito. Al fortalecer nuestros lazos en Cristo y trabajar juntos en la obra de su reino, podemos resistir las fuerzas del mal y avanzar en la misión divina que Él nos ha dado. ¿Te has detenido a reflexionar sobre el camino que estás tomando? En esta guerra espiritual no hay lugar para la indecisión. Cada día, cada momento, cada pensamiento te acerca más a la luz o a las tinieblas. Las fuerzas que luchan por tu alma son reales y poderosas, pero no olvides que en Cristo tenemos la victoria asegurada. La pregunta es, ¿qué decisión tomarás hoy? Te invito a que compartas tu experiencia y tus pensamientos sobre este tema en los comentarios. ¿Te has sentido atraído por las tentaciones del mundo? ¿Cómo enfrentas las batallas espirituales en tu vida diaria? Tu testimonio puede ser una luz para otros que están luchando con las mismas preguntas. Si este video te ha hablado, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con aquellos que también necesitan ser fortalecidos en la fe. El tiempo es corto y debemos estar preparados para la batalla que nos aguarda. No te pierdas los próximos contenidos que traemos para ti, porque lo que aprenderás puede cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Con cariño, José.